Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, parece que estáis empezando a conectaros. Hola, buenas tardes a todas. Buenas. Hola, buenas tardes a todas y bienvenidas a un nuevo directo de nuestra asociación Red Nacional de Infértiles. Espero que os encontréis todas bien y preparadas para este directo con el doctor Salvador García Aguirre de Grupo UR. Con él creo que vamos a tener una tarde llena de preguntas. Hemos recibido muchísimas preguntas ya por mail y espero que podáis resolver todas vuestras dudas acerca de los tratamientos y todo lo que os inquieta. Como siempre, recordaros que este directo quedará grabado y podréis verlo tanto en nuestro feed, en nuestro perfil, como en el feed de Grupo UR, ¿vale? Bueno, me presento antes de nada, para los que no me conozcáis, soy Elena, soy la presidenta de esta asociación y hoy voy a ser vuestra voz. Así que id escribiendo todas las dudas que tengáis. Tenéis la opción del chat para poder comentar y compartir, y si lo queréis hacer de una forma un poquito más privada tenéis la opción de la cajita para lanzar vuestra pregunta. Como os decía, hoy tenemos un directo con el doctor Salvador García Aguirre. Él es especialista en obstetricia y ginecología y ejerce en exclusiva desde 1990 en el ámbito de la reproducción asistida. No lo veo todavía, así que voy a seguir con la presentación mientras le invito. A ver si me deja. García Aguirre es cofundador de la Unidad de Reproducción Asistida Montpellier, aquí en Zaragoza, donde ejerce su labor, además de ser ginecólogo en la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Miguel Servet, y creo que ya se ha conectado. Sí. Hola, buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, Elena, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal estás? Pues bien, estamos aquí, hemos terminado de trabajar, estamos bien ahora, tranquilos. Solo preguntarte por la técnica, ¿Preparados? ¿se oye bien, se ve Sí, sí, bien? sí. Sí. Se te oye y se te ve muy bien. Además, estamos cerquita porque yo también estoy en Zaragoza, así Ah, vale, que sí, muy estamos muy cerquita. cerca. Estaba presentándote, ¿vale? He contado, pues, eso, que llevas ejerciendo tu labor en exclusiva en la reproducción asistida desde 1990, que eres cofundador de la unidad de reproducción asistida en Montpellier, aquí en Zaragoza, y también trabajas en la unidad de reproducción asistida en el Hospital Miguel Sí, Servet. bueno, he trabajado durante muchos años, pero en el hospital ahora ya no ¿Ya trabajo. no trabajas? Ah, pues mira, nos han pasado la información, pensaba que No seguías. aquí en Montpellier, solo trabajo en la Vale, unidad. vale. Bueno, pues si te parece, lo actualizamos también para la próxima vez. Si te Sí, parece, comenzamos. hace muy poco, pero Vale, bueno, por eso, porque teníamos la información del último directo sí, y entonces sí que estabas allí. también trabajo Bueno, aquí. pues entonces es una lástima, pero ya no te pueden encontrar allí, ahora únicamente en Montpellier, en la clínica Montpellier. Exacto. Pues si te parece empezamos con las preguntas porque tenemos una barbaridad de preguntas hoy que nos han ido Muy bien, adelantando por mail, ¿vale? perfecto, pues cuando queráis. Venga, pues a ver, empiezo. Tenemos aquí una pregunta que nos dice, si no es posible una punción ovárica en FIV por ovarios en beso, ¿es viable una cirugía? Vamos a ver, empezamos ya con una pregunta un poquito compleja. En realidad, la reproducción asistida, todos los que nos dedicamos a este ámbito y también los pacientes que están muy informados, a veces están tan informados como nosotros, que eso es bueno porque podemos compartir con ellos en ambos sentidos la información y nos enriquecemos mutuamente además. Hay muchos temas que son muy controvertidos y, por ejemplo, el que me comenta, pues también. Porque lo primero, hay que saber cuál es el origen de estos ovarios que se están juntando. Puede ser porque anatómicamente están así, lo cual es muy raro, o más frecuentemente se debe a alguna enfermedad que produzca adherencias, por eso están fijos detrás y están Una juntos. Generalmente, endometriosis, por por ejemplo. ejemplo, efectivamente, una endometriosis es una de las causas frecuentes,
o cirugías previas a nivel de ovarios o a nivel de trompas. En cualquier caso, son patologías que producen adherencias y hacen que los órganos se peguen. Entonces, como están pegados, no es muy fácil separarlos, porque la separación implica otro acto quirúrgico, que a su vez puede conllevar otra vez adherencias. Entonces, no es fácil. Hay algunos productos que la industria ha creado para, si hacemos la laparoscopia, introducirlos y que sirvan como antiadherentes, pero realmente la solución definitiva, y desde luego en todos los casos, no la podemos asegurar. Entonces, es muy difícil, no obstante, que aunque estén así los ovarios no se puedan puncionar, o por un lado de los mismos, o uno de los dos, pero en algunos casos efectivamente es que es imposible funcionarlos y de hecho es una de las indicaciones de ovodonación. O sea, una mujer puede tener una reserva muy buena, muchos folículos, pero tener que recurrir a una ovodonación. Es una de las indicaciones por causa médica, pero insisto, es muy raro que no se puedan funcionar. Algún caso puede darse. Vale, vale. Mira, nos han hecho varias preguntas sobre el sangrado una vez han recibido una beta positiva. Bueno, estoy leyendo varias formuladas de diferente manera, pero al final es un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, no sé si nos puede hablar sobre esto. Pues es algo muy frecuente, es uno de los signos más frecuentes que hay que ha obtenido la beta positiva, aparte de las molestias típicas del embarazo que también a veces asustan a las mujeres. Asustan dos cosas, la hemorragia, que es muy frecuente, y los dolores como que van a tener la regla. Y nosotros les decimos que esos pinchazos, esas molestias como que van a tener la regla, que no les asuste porque es lo normal. O sea, es muy raro que haya una implantación y un embarazo confirmado que no conlleve algunas molestias como de tirantez o como de que me va a venir la regla. Pero la hemorragia no es tan fácil de interpretarla porque es verdad que la mayoría de las veces no implica ningún problema. De hecho, las intentamos tranquilizar y les decimos por qué es así de verdad. Si se produce una pequeña hemorragia, que no se asusten, que sigan tomando la medicación, que en todo caso pueden tener un poquito más reposo de lo que solían hacer, pero que habitualmente no queda afortunadamente en nada. O sea, son hemorragias por la implantación o porque siempre el útero intenta rechazar al embrión. Esa es como casi su obligación. Fíjate que el útero está para albergarlo, pero el útero es un órgano que pertenece a un organismo que recibe un ser que tiene genes de otro organismo, del suyo y de otra persona. Siempre hay genes provenientes de otro progenitor. Y entonces eso el útero lo ve como algo extraño, no como algo propio. Entonces siempre intenta rechazarlo. Se producen contracciones que hacen que se produzcan hemorragias con mucha frecuencia. Como digo, es un motivo de consulta y de preocupación constante y muy frecuente, y la mayoría de las veces yo creo que se tienen que tranquilizar porque no conlleva nada, ni la pérdida del embrión ni un aborto. Pero claro, el motivo de preocupación conlleva también para nosotros que en general no pasa nada, pero siempre decimos que alguna vez puede pasar, porque de hecho un aborto o una pérdida gestacional muchas veces empieza así, con una pérdida hemática. Entonces es muy difícil tranquilizar del todo porque tampoco podemos adivinar 100% que no va a ser nada. Pero la idea que tiene que prevalecer es que efectivamente la mayoría de las veces no es nada, se pasa y no conlleva ningún problema. Pero si persiste y es más grave la hemorragia, pues sí, conviene echar un vistacito por ver si hay algún problema, pero generalmente, como digo, tranquilizar, eso es lo primero. Vale, nos quedamos con ese mensaje tranquilizador, aunque también te digo que es muy difícil Ya, tranquilizarse después de todo lo pasado. lógico, es muy Uf, lógico. pero bueno, es tranquilizador poder escuchar esto, ¿no? Nos Eso preguntan es. también sobre un manchado pequeño de 8 días después de una transferencia de un blastocisto de 5 días, que si es posible o que si significa que el embrión pues no ha No, implantado. no, no es sinónimo de que va, o patognomónico, de que va a estar implantado y que va a estar embarazada, pero eso no preocupa. Si el sangrado se produce al quinto, sexto, séptimo, incluso octavo día, hay veces indica que efectivamente ha habido implantación. Por lo tanto, el que haya un manchado en esos días no significa que ya no se puede hacer nada y que no se ha implantado. Al contrario, muchas veces indica lo contrario, que sí ha habido implantación. Lo que pasa es que a veces hay implantación, hay un pequeño manchado y luego llega un momento que sigue sin evolucionar y por tanto la beta es negativa. O sea, como digo, ese manchado implica que ha habido implantación casi siempre, pero puede luego o no evolucionar. Claro, es como una primera buena señal, pero que no es indicativo de nada, que es demasiado pronto, ¿no?
Exacto, sí, para sí, sí, decir. eso es. Perdona, que es que me había entrado una llamada y este comentario último tuyo no lo he oído muy bien. Tranquilo, tranquilo. No, decía eso, bueno, que en principio es una buena noticia porque aparentemente pues todo va sobre, ¿no? sobre lo previsto, pero que no quiere decir nada, que es demasiado pronto todavía Es muy pronto, para exacto, es muy confirmar. pronto. Es muy pronto hasta que no hagamos la beta, no podemos confirmarlo. Todos son signos indirectos, síntomas que pueden aparecer o no. Que no aparezcan tampoco significa que no haya embarazo. Muchas mujeres se asustan porque no tienen ningún síntoma. Ni han manchado a los 7 días o a los 6, ni tienen ninguna molestia, el pecho no les molesta, entonces están convencidas de que no están embarazadas. Y muchas veces están. O sea que ni indica una cosa o la otra la presencia o la ausencia de los síntomas. Hasta Vale, que no hacemos la beta, realmente no hay manera. no hay... Vale, vamos con una pregunta de la cajita que nos dice, nos comenta que en las revisiones se veían 7 folículos, pero al puncionar solo se han podido extraer 4 bocitos. Ujú. ¿Por qué ha podido ocurrir esto? Pues también es una cosa bastante frecuente y es una cosa que desconcierta a todos, al paciente, al ginecólogo, porque durante todas las estimulaciones estamos diciendo cuántos folículos se ven, cuántos crecen. Y claro, eso está muy bien esa información porque a ellas les gusta que les informes de cómo va todo, pero también a veces eso implica que se hacen como una idea que va a ser así. Entonces, no es siempre así. O sea, siempre que se ven folículos, no siempre hay ovocito. Y las causas pues son diversas. O sea, no todos los folículos madura el ovocito a la vez. El ovocito está dentro del folículo, pero se necesita un fármaco que es la HCG, un agonista, los pacientes saben a qué me refiero, para que se rompa ese tallo y el óvulo caiga dentro del folículo. Pero hay veces que no llega suficiente fármaco, no se rompe el tallo y el óvulo se queda pegado y aunque aspiremos el contenido del líquido, no sale, se queda allí. Esto es una explicación de por qué ocurre a veces. Otras veces porque a lo mejor los folículos son menos accesibles de lo que parecía en las ecografías previas y en un momento dado cuando vas a puncionarlos, pues algún folículo es inaccesible y no se puede pinchar. Otras veces porque como no todos crecen al unísono, puede incluso que alguno se haya ovulado unos momentos antes de ir a extraerlos. Y otras veces, que es más raro, pero también puede ocurrir, es que en ese folículo no haya óvulo. Y de hecho hay mujeres que tienen eso en todos los folículos. Hablamos de síndrome de folículo vacío. Es muy poco frecuente, pero es más frecuente que algunos tengan y otros no. O sea que todas estas cosas pueden contribuir a que tengas menos óvulos de los esperados a veces. Que otras veces ocurre lo contrario. Sin ir más lejos, mi experiencia personal de hoy ha sido la contraria. O sea, una mujer que tenía menos folículos en las ecos y en las captaciones hemos obtenido unos cuantos más. Claro, esa noticia siempre es más agradable, tanto para la paciente como para nosotros. Y eso ocurre que la última eco hecha hace 2 días, algunos se veían muy pequeñitos, pero con la inducción final con la HCG, a veces que crecen en 2 días mucho más de lo que tú te esperas y te encuentras en la eco más folículos y por tanto más ovocitos. O sea que también ocurre en sentido contrario, esperas menos y obtener más, también nos pasa a veces. Eso es mejor, Yo, esa es mejor opción. se lleva mejor cuando le informas, efectivamente. Sí, claro. Se despierta, ¿no? Como Sí, con porque es una una muy buena noticia, noticia. esto es una noticia, pues eso, frustrante, sobre todo si tiene 12 folículos de buen aspecto y tienes 4 bocitos. Claro, es normal. Tanto. Es que nosotros también nos quedamos igual de chafados, por decirlo así, pero la paciente es lógico que se quede extrañada y decepcionada, pero pasa a veces. Vale, nos comentan por el chat, dicen, me ha salido la prolactina a 33,8. Me lo repitieron y subió a 35,8. Estoy en ovodonación y he tenido tres transferencias fallidas. ¿Usted considera que esa prolactina se tiene que bajar con medicamentos? Eh, en principio no es muy alto ese valor. O sea, la prolactina no solemos darle mucho valor hasta que no pasa de 40, incluso 50. Porque la prolactina es una hormona que les comentamos a los pacientes que su secreción es pulsátil y además muy rápida. Simplemente estar con un poquito de nervio solo por la venopunción para sacarte sangre y aumenta. Y aumenta en pulsos, no es una secreción continua. Entonces solemos recomendar para estar seguros que se hagan lo que decimos una extracción basal, nada más llegar al laboratorio y otra a los 30 minutos de estar sentado o tranquilo en el mismo laboratorio y hacer una extracción a los 30 minutos, porque simplemente con ese
relax, ese reposo, ya baja. Y esa es más valorable que la que se obtiene nada más llegar al laboratorio con prisas, nervioso. No obstante, 30 a 35 me imagino que se las habrá hecho en 2 determinaciones diferentes, no en el mismo día. Si fuese la basal 30 y a los 30 minutos 35 y no le ha bajado nada, pues ahí ya podría tener un poquito más de significación. Siguen sin ser muy altas, pero insisto, la que se hace a los 30 minutos tiene que estar generalmente más baja. Si esas dos fueran en el mismo día, a la media hora, y con fallos de implantación, bueno, quizás se le podría recomendar tomar algún fármaco tipo Doxtines a dosis muy bajitas, pero en cualquier caso, yo personalmente creo que es muy difícil justificar en ese caso el fallo de implantación por la prolactina con ese nivel tan prácticamente normal. Vale. Vamos a ver con otra pregunta de la cajita. Tengo 34 años y la antimuleriana de 1,5. ¿Debería preservarme los óvulos? Pues vamos a ver, en principio, si no tengo más datos, yo le aconsejaría que sí, pero fundamentalmente, yo me imagino que ya está implícito en la pregunta. Supongo que esta chica no querrá quedarse embarazada inmediatamente, que habrá pensado demorar un poquito, porque si no, no tendría que preservar. Lógicamente, recurriría a embarazarse de manera natural o con alguna técnica. Luego, quiero pensar que es una chica que por el momento no está pensando en gestar, sino más bien en retrasarlo. Y si está pensando en retrasarlo, tal como cuenta, está en una edad buena todavía, buena. Consideramos que la edad idónea, como sabéis, para la vitrificación de óvulos es hasta los 35, por lo tanto está todavía en buena edad, pero está en una edad en la que ya veo que su antimuleriana está empezando a estar un poco justita. O sea, no está muy mal todavía, pero no es un valor que te tranquilice como para esperarte 3 años pensando que vas a tener una reserva buenísima. Creo que tiene ya una antimuleriana un pelín en el límite y con esa edad, si ha pensado demorar la maternidad, por supuesto yo le recomendaría vitrificar. Sí. Vale, perfecto. Otra pregunta. ¿Se puede iniciar una FIV para congelar con citomegalovirus? Me imagino teniendo el citomegalovirus diagnosticado como infección aguda ahora mismo, ¿no? Pues es una pregunta que nos acaban de hacer, o sea que si nos puede dar un poquito más de El información. citomegalovirus es un virus que no se comporta como otros virus, pues tipo rubeola, que se produce una infección y ya dejan inmunidad de por siempre. Es más complejo, puede haber reinfecciones, no se confiere inmunidad permanente. No sabemos si es la primoinfección o ya la tenía y se ha reactivado. O sea, no sé muchos datos del caso, pero es un virus que antes no se le daba ninguna importancia y solo se miraban algunos virus como los de la hepatitis, el VIH, la rubeola, por supuesto, antes de embarazarse. Pero ahora tanto a la listeria, que es una de las enfermedades que durante el embarazo preocupan, como el citomegalovirus, son virus que se les están dando un poquito más importancia, pero tiene... Perdona, porque nos está escribiendo y nos está diciendo citomegalovirus con IgG negativa e IgM positiva. Pues eso indica que es probablemente una primoinfección, o sea que no tiene inmunidad conferida, sino que la ha adquirido muy recientemente. Yo creo que si tuviese una infección aguda, yo esperaría a que se bajase la IgM, se normalizase un poquito, sobre todo si las IgG empiezan a aumentar un poco y entonces ya haría la vitrificación. Yo me esperaría un poquito en plena primoinfección. Como me dedico a reproducción y no a obstetricia, aunque lógicamente tengo, como es natural, como todos los ginecólogos, la experiencia obstétrica, pero ya un poquito olvidada, en este momento los protocolos de citomegalovirus durante el embarazo no los sé exactamente, pero en general cuando hay una primoinfección, me refiero a que cuando es más nocivo este virus en concreto con respecto al óvulo, embrión, o en qué etapa de la gestación es más nocivo, porque algunos son más en la última etapa del embarazo, en cuyo caso no sería necesario vitrificar, pero creo recordar que es uno de los virus que puede afectar a lo largo de todo el embarazo. Y entonces, si es a lo largo de todo el embarazo, vamos a alargar un poquito más ya antes de la concepción. Podría incluso tener alguna implicación también en el óvulo. Yo personalmente esperaría un poquito, un par de meses, repetiría los análisis, vería cómo está la IgG y si empieza a aumentar, entonces ya procedería al tratamiento. A iniciar el tratamiento. Vale, perfecto. A ver, tenemos aquí una pregunta que dice: útero ok, embriones euploides, lactobacilos ok, endometritis ok, lleva pauta de inmuno, pero no hay implantación. ¿Qué puede estar ocurriendo?
Y me falta un dato muy importante en este caso, que es cuántos embriones euploides le han transferido y qué edad tiene la mujer. O sea, porque ya sé que si son embriones euploides, siempre se dice da igual la edad si el embrión ya es euploide. Tampoco es así exactamente. O sea, la tasa de implantación es un poquito más elevada, pues por debajo de los 40 años, por ejemplo. Pero efectivamente, si todo es normal y el embrión es euploide, en teoría, aunque la paciente tuviese 42 años o 43, debería haber implantación si se han puesto por lo menos 3 embriones buenos. Si es así, embrión euploide y con 3 fallos de implantación, con 3 embriones bien puestos, sanos, quiero decir, y transferidos, ya entramos de lleno en lo que es la definición típica de fallo de implantación reiterado. El famoso reiterado, a su vez, valga la redundancia, fallo de implantación reiterado que vuelve locos a pacientes y a profesionales. Porque si haces todo el estudio y es negativo, la verdad es que no sabes qué hacer. Tienes que recurrir a tratamientos empíricos. Creo que le falta, no sé si se han hecho alguna otra prueba, como por ejemplo la trombofilia, si se ha hecho un test de receptividad endometrial, si se ha hecho una histeroscopia, porque todas esas pruebas con embriones euploides fallidos reiteradamente conviene descartarlas. Me imagino que no tendrá, que se habrá hecho una eco 3D para saber que el útero es ok, porque a veces con las ecos convencionales que hacemos en consulta no se puede saber. Quiero decir, 3 embriones euploides implantados sin haber implantación, habría que extender un poquito más el estudio, sobre todo pues eso, el estudio de la cavidad endometrial con una histeroscopia o con una eco 3D, quizás alguna prueba de receptividad endometrial y si no, si todo va bien, incluida la trombofilia, tratamientos empíricos, que es lo que hacemos con mucha frecuencia. Todas las pacientes saben que los ginecólogos recetamos a veces cosas, aunque no esté demostrada en ese caso concreto la eficacia. Estoy hablando de los corticoides, la hidrocloroquina, la heparina, los aviros. Hay una serie de fármacos que con todo el estudio normal los utilizamos pues de manera empírica, porque en algunas ocasiones funcionan. Entonces, completar quizás un poquito más el estudio de lo que me ha comentado, y si todo sigue saliendo bien, yo impondría tratamientos empíricos como los que le he comentado. Vale. Vale, pues es una pregunta que nos han dejado antes, entiendo que porque hoy no podían estar, cuando lo vea a posteriori pues ya toma nota de todos los consejos Muy bien. que le has dado. Vamos, es complejo el tema, es pues que es el tema, insisto, del fallo de implantación y es muy complejo. Sí. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿qué se puede hacer con un endometrio fino que no engrosa bien? ¿Y por qué? O sea, ¿qué motivos puede haber para que no exista este engrosamiento? Y si hay algún tipo de tratamiento posible. Pues es otra de las preguntas muy, muy recurrentes, porque es otro de los problemas muy recurrentes de la consulta, que nos desespera también un poquito a todos porque tiene solución compleja. O sea, el útero, el endometrio fino, yo digo que es una característica de una mujer. Hay mujeres en concreto que hagas lo que hagas tienen tendencia a hacer endometrios finos. Y además siempre es la misma paciente que se repite lo mismo. O sea, es muy difícil que hagas un ciclo en una paciente, endometrio perfecto, y en el siguiente endometrio fino y que sea refractario. Eso es muy raro. Generalmente suelen ser pacientes con tendencia a hacer endometrios finos. Las causas son varias. Desde que no hay receptores suficientes en el endometrio y por tanto utilices el fármaco que utilices va a ser muy difícil que crezca, o porque hay mujeres que pueden tener un problemita intraútero como unas adherencias. Son mujeres que han tenido algún legrado por aborto o alguna intervención quirúrgica en el útero, pues porque tenga una malformación uterina, un útero en T, que está muy de moda operarlo, y a veces habría que operar y otras no tanto. Cualquier cirugía intrauterina, incluidos los legrados, pueden conllevar el riesgo de formación de adherencias y de hacer luego endometrios finos, porque si se pega el endometrio, a veces no crece. Entonces, primero habría que hacer, después de probar distintas estrategias que las hay, desde empezar a aumentar la dosis de estrógenos, por el contrario, si no funciona con estrógenos, ir a un ciclo natural si la mujer tiene ciclos espontáneos de 28 días regulares, o ir a ciclos estimulados, porque hay veces que estimulando con monotropinas, igual que hacemos para una estimulación ovárica, pero con dosis muy bajas, la estimulación hace que aumente su hormona, que la FSH, y hace que aumenten los estrógenos y por tanto endógenos y aumente el endometrio. O sea, hay distintas estrategias, también hay distintos fármacos que utilizamos, polivitamínicos tipo vitamina E, adiro, anticoagulantes o antiagregantes para que se vascularice mejor el endometrio. A veces recurrimos a fármacos vasodilatadores tipo Viagra, justo al final, en torno a la implantación, por el mismo mecanismo de aumentar la vasodilatación.
Y por último, también tenemos una estrategia que hemos incorporado no hace muchos años, que es el PRP, la introducción de plasma rico en plaquetas en el endometrio, en esos endometrios finos o refractarios que llamamos de las dos maneras. Como ves, hay mujeres que suelen ser tendentes a lo mismo, que a veces cuesta y no tiene que desesperarse la paciente, y que a veces las tranquilizamos porque decimos, bueno, la mayoría de las veces al final lo conseguimos, pero es verdad que es complejo, que hay veces que tienes que probar todas esas estrategias, fíjate, que te he ido enamorando, que son unas cuantas para al final poder conseguir un endometrio idóneo. Que, por cierto, no hay concordancia en la ciencia de cuál es el endometrio idóneo, porque a veces que perseguimos el endometrio de 7-8 milímetros y no tiene por qué. O sea, hay artículos que hablan de que hasta con endometrios de 4 milímetros es posible la implantación. Yo personalmente he tenido muchos embarazos con endometrios de 5 y 6 milímetros, pero es verdad que tendemos, si puede estar un poquito más engrosado, mejor, porque es como más ortodoxo, porque es lo que se ha publicado de siempre. Pero en esas mujeres resistentes que no hay manera, hay veces que con 5 milímetros obtenemos embarazo, pero sí, cuando se hace una revisión de muchos casos, parece que hay tendencia a decir que si es más de 5 milímetros, la tasa de embarazo aumenta, pero tampoco exageradamente. O sea que hay veces que nos empecinamos en encontrar un endometrio de 10 milímetros y no es necesario tanto grosor. Hay veces es mejor la morfología del endometrio que el grosor. Vale, pues esto también es una buena noticia porque es verdad que también en muchas ocasiones nos preocupamos, nos agobiamos Sí, muchísimo por este tema, ¿no? Entonces, bueno, saber que no hay tanta diferencia que con endometrios de 5 o 6, pues puede haber embarazo, pero bueno, intentamos que sea un poquito claro, más grueso. claro, claro. Vale, tengo aquí una pregunta en la cajita que no termino a ver si soy capaz de leerla porque está como en dos y además luego ha hecho un comentario a ver si soy capaz de entenderla. Vale. Es una mujer que ha pasado una gripe A, que la ha pasado como un catarro a febril y es en un embarazo de 5, supongo que querrá decir semanas. Bueno, supongo. Está vacunada y quiere saber si afecta al embrión. Dice que la gripe la ha cogido tras una transferencia de blasto Sí. 19 días antes con beta de 3100 a los 15 días y Ya. que hoy ya no tiene febrícula. Mira, yo creo que se debe tranquilizar. Lo normal, lo más frecuente con muchos, es que no le pase absolutamente nada. Vale, ok. Igual la gripe A que el COVID son virus que pueden producir, de hecho está descrito, que una gripe, un virus de influenza, pues puede producir hasta un aborto, pero es rarísimo. O sea, todos los virus descritos pueden producir algún aborto o algún problemita en el embarazo, pero afortunadamente es las menos de las veces. O sea, rarísimo que una chica tenga una gripe en el embarazo y tenga un aborto o una malformación. Rarísimo. Yo creo que se debe tranquilizar, pero que como todo en medicina, hasta que no se resuelve, hasta que no se ve, hasta que no está el niño ya nacido, siempre te genera cierta intranquilidad. Eso en todos los aspectos médicos, pero que por lo menos que se tranquilice, que es muy difícil que tenga un problema importante, es muy difícil. Bueno, pues muy buenas noticias. O sea, ahora simplemente a recuperarse Exacto. y que deje Exacto. atrás ya la gripe. Vale, otra pregunta. ¿Qué probabilidad de embarazo a término existe con un síndrome antifosfolípido tras 2 abortos y un fallo de implantación? Vamos a ver. Quiero suponer también, me falta un poquito de información, que esta paciente ya estaba diagnosticada y por tanto ha estado tratada. Tratada me refiero como tratamos el síndrome antifosfolípido cuando vamos a hacer, por ejemplo, una fecundación in vitro, que Pues tiene que es llevar pacientes. es una mujer que acaba de escribir hace un momentito, Ya, así que a ver si nos puede dar también un vale. poquito más de información Sí, mientras exacto. Me comentamos. imagino que llevará tratamiento, pues la heparina, los corticoides, perdón, el adiro, en fin. No sé qué tratamiento lleva, pero si no, le podría comentar algún otro. Vale, a ver, no sé, de momento no nos dice nada, si no retomamos la pregunta. Sí. Entonces, una vez curada una endometritis, confirmado por biopsia, ¿podría volver a aparecer? Sí, puede volver a aparecer o puede que no se haya curado, quiero decir, del todo y siga existiendo aunque haya dado el resultado negativo. Vale, La endometritis es una patología muy complicada.
No sabemos cómo tratar la endometritis, si darle mucha importancia o nada. Hasta hace unos años no se le daba nada. Y ahora, como algo he comentado antes también, ahora quizás le está dando demasiada importancia. Yo creo que una cosa ni otra. En algún caso en concreto la endometritis puede afectar la implantación. Pero yo estoy convencido que ha habido muchísimos casos que tenían una mujer una endometritis, se han embarazado y ha ido todo para adelante seguro. O sea, se infravaloró en el pasado y es como que no existía y ahora quizás se está sobrevalorando. Yo creo que tiene importancia en algún caso, fundamentalmente en algún caso de un germen, no todos los gérmenes, pues que produzca una inflamación muy exuberante, no una inflamación leve, pero en algún caso puede reaparecer, sí, aunque se trate con antibióticos como cualquier otra infección en cualquier parte del cuerpo. Pero la actuación que solemos hacer es, si confirmamos que ha mejorado ya o que ha desaparecido tras un tratamiento, con una nueva biopsia, ya procedemos a las transferencias, porque la posibilidad de que vuelva a aparecer pues es algo desconocido, pero que podría, como todas las infecciones, podría volver a aparecer. Ya. Vale, vale. Bueno, estamos ya en el ecuador del directo, esto está pasando rapidísimo. Estamos con el doctor García Aguirre, cofundador de la Unidad de Reproducción Asistida Montpellier en Zaragoza, y bueno, tenemos media horita más por delante para seguir resolviendo dudas. Así que vamos a por la siguiente. ¿Qué importancia tienen las células NK en sangre? Pues vamos a ver, es una de las cosas que hace unos años tampoco se le daba mucha importancia y últimamente insisto en lo mismo. Como la medicina a veces, y perdonar que emplee esta palabra, también se guía un poquito por las modas. O sea, la moda en medicina quiere decir que se puede poner como muy típico un tratamiento que en un momento dado no se le ha dado ningún valor o una prueba diagnóstica y de momento se le da mucho valor y pasan los años y lo normal es que se le siga dando valor. La mayoría de las cosas que se ponen, valga esta palabra, como de moda, muchas de ellas pasa un tiempo y se dejan ya de hacer porque no se ha confirmado al final realmente si servía para algo esa técnica o ese tratamiento. Con esto es un tema que se lleva desde hace tiempo si realmente tiene importancia o no. Yo creo que ahora no está en el momento álgido de importancia, se le dio más importancia hace unos años, porque ha habido muchos inmunólogos que ellos mismos han manifestado que no tenía importancia, que no había que tratarlo y que es muy difícil cuantificar cuál es el nivel o el umbral de células NK que producen patología. Los natural killers, fundamentalmente uterinos, las NKU, que son los más importantes que en sangre, tienen que estar por encima de un nivel que la mayoría de las veces dicen del 15%, pero eso es un umbral que se ha puesto en base a algunos estudios limitados. Por tanto, a lo mejor tener 17% no implica ningún problema. Y entonces estamos a veces sobrevalorando, sobretratando. De hecho, los propios inmunólogos, como digo, muchos de ellos no le dan importancia. Y en cambio, otros inmunólogos, en cuanto ven un índice de un 10% de NK, bueno, ya las manos en la cabeza, es la causa segura, vamos a tratarte con corticoides, dosis altas, la cloroquina. Quiero decir que en ese punto no se ponen muy de acuerdo los inmunólogos y por tanto los ginecólogos andamos un poquito despistados. Pero, como digo, si hay un fallo de implantación, no encuentras otras causas y tienes unos NK elevados, lo mejor es, obviamente, pues si acaso tratarlos, evidentemente. Tienes que dar inmunomoduladores tipo corticoides o cloroquina. Ya fármacos intravenosos como las inmunoglobulinas ya son palabras mayores que precisan ingresos y sin estar claro que haya que tratarlo son palabras mayores. Pero fármacos tipo ambulatorio como los que he comentado, el famoso Dolquine o los corticoides, yo en ese caso, si no hay otra causa conocida, lo usaría, desde luego. Sí. Vale. ¿Qué tasa de probabilidad hay en una embriodonación si todo en principio está ok? Que si a la segunda no, o sea, entiendo que si no ha habido embarazo en un segundo intento, es preocupante. Lo mismo que estábamos hablando antes en relación al fallo de implantación. La tasa de embarazo en una embriodonación aproximadamente está en torno al 50 o 60%. Es una tasa aceptable. Solemos poner solo un embrión, que suele ser de buena calidad y que ha sobrado de otro proceso anterior. Y la tasa de implantación de ese embrión único, como digo, está en torno al 50 o 60%, que es muy alta, teniendo en cuenta que la tasa de implantación, cuando haces un tratamiento con óvulos frescos que dan lugar a embriones frescos, la tasa de implantación con un embrión en fresco pues está en torno al 30 o 35%. Y como generalmente la embrionación procede casi siempre de óvulos que han sido de buena calidad y han dado lugar a buenos embriones, la tasa de implantación es más alta. Aunque sea más alta, sigue estando en un 50 o un 60%.
es alta o muy baja, depende de cómo lo mires. También es muy alto el fallo, el fracaso, otro 50%. Entonces, el tener un fallo de implantación con una embrionación no implica pues, el preocuparse. Incluso yo diría que con dos. Yo me remitiría a lo que es la definición por consenso de fallo de implantación. Una embrionación que se han puesto 3 embriones de buena calidad y nos han implantado, pues podemos estar hablando otra vez de la misma palabra, del fallo de implantación reiterado, y conllevará buscar, evidentemente, la causa, que no siempre se va a encontrar, pero por lo menos sí que hay que hacer toda la batería de pruebas que hacemos en fallo de implantación. Buenas tardes, doctor. Tuve una beta de 373 y de repente bajó a los 2 días a 92. Tenemos 34 años, blastos sin DGP y todos los análisis bien, hasta inmunología. ¿Podría ser algo de inmuno que no se deja ver? Si es solo la primera implantación, no tiene por qué. O sea, lo que me está hablando es de un embarazo bioquímico. Se produce la beta positiva y enseguida ya deja de producirse porque se interrumpe la gestación. A veces lo hablamos como si fuese un aborto muy precoz para que la paciente lo entienda. En realidad es un embarazo bioquímico, un aborto bioquímico porque no ha llegado a desarrollarse, pero sí ha habido implantación. Entonces, estos abortos tan precoces, hay veces que no los contamos como parte de un aborto ya clínico que conlleve el hacer una batería de pruebas compleja. Y desde luego, si es la primera vez que le ha ocurrido, yo no pensaría en nada. Simplemente que es frecuente el fallo de implantación, a veces sin deberse a nada. O sea, yo también les comento muchas veces a los pacientes que nuestra especie, la especie humana, está muy desarrollada con respecto a otras especies animales en todo lo que sabemos que está mucho más desarrollado que ellos, pero desde luego en el campo de la reproducción cualquier especie animal nos da 20 vueltas. O sea, la implantación humana es complejísima. Hay implicados cantidad de factores y luego probablemente se sumen también quizás los psicológicos, que los animales pues a lo mejor no tienen tanta problemática en ese sentido. El caso es que los embriones humanos, aunque todo esté bien, muchas veces no se Ay, implantan o se implantan y precozmente se pierden, se abortan. Pero eso no implica la mayoría de las veces que haya un fallo o que haya un problema en el órgano o en el óvulo, sino que es así, es que si predomina un poquito más aquello que os decía, que el útero intenta rechazarlo, que lo que el embrión intenta penetrar en el endometrio, simplemente que haya esa digamos, lucha desigual y prevalezcan los factores de rechazo, se pierde. O sea que no siempre implica que haya un problema reiterativo. Por tanto, si es la primera vez que ha tenido este problemita, yo de momento no pensaría en nada, sino simplemente en repetir el proceso. vale, perfecto. Luego, nos preguntan, ¿un semen con infección bacteriana puede producir fallos de fecundación? Sí, puede ser, es posible, sí, sí. Depende de qué infección puede producir. Y de hecho, a veces, si es una infección bacteriana importante, puede incluso conllevar una contaminación del cultivo. O sea, donde está el ovocito se depositan los espermatozoides y si este semen tiene contaminación bacteriana, puede contaminar el cultivo y por tanto es que no hay ni fecundación y el embrión, si se produce, se rompe. O sea, realmente la infección bacteriana, si está diagnosticada, hay que tratarla antes de empezar un proceso, eso desde luego. Siempre utilizamos, no sé si todos los grupos, pero muchos, utilizamos antibióticos de amplio espectro, profilácticos, siempre antes de la fecundación in vitro o antes de la captación o unos días antes, tanto en el varón como en la chica, pues para evitar precisamente esto, los problemas de contaminación y por tanto de pérdida embrionaria por infecciones, por ejemplo, bacterianas. Sí, sí. El Vale. Yo quería... el Escherichia coli, por ejemplo, es una de las bacterias muy típica, muy famosa, que muchas veces puede estar en el semen y desde luego producir un fallo de fecundación total. Vale. Vale, mira, no quería olvidarme, que además hemos dicho que lanzaríamos la pregunta, porque hemos hecho una publicación en redes sociales esta semana y hay una paciente y seguidora que nos pregunta si tras una transferencia pueden mantener relaciones sexuales por un lado y si masturbarse es considerado una relación sexual y si se puede o no está aconsejado en la semana a posteriori de la transferencia. Pues mira, de esto yo la verdad te digo que he leído de todo. O sea, y como todos hemos leído de todo, los ginecólogos y me imagino que también los pacientes. Siempre habíamos recomendado, es una recomendación clásica, que después de la transferencia no se tengan relaciones.
No creo que el tener un orgasmo sin haber habido penetración tenga implicación. Yo quiero pensar que no. De hecho, también es un ejemplo que pongo muchas veces a las parejas. Una mujer que se queda embarazada sin recurrir a nosotros, se queda embarazada espontáneamente, no sabe que está embarazada y sigue manteniendo relaciones sexuales o puede seguir teniendo un orgasmo y no por ello está escrito en ningún texto que va a producir abortos. O sea, es que si no, tradicionalmente se habría dicho, pues cuando tengas una relación en el día 12 del ciclo, ya no tengas más, porque es que, o sea, normalmente no sabe que está embarazada y sigue manteniendo su vida normal. Entonces, creo, y nos tememos todos, que también en fecundación in vitro pasaría lo mismo, que probablemente no habría que hacer esa recomendación. Ni evitéis las relaciones, ni tengáis lo que me has comentado, sin tener penetración. Creemos que no sería necesario, pero lo que siempre decimos, como no hay un conocimiento exacto y siempre decimos que la implantación como no es tan fisiológica como ocurre a nivel natural en cuanto a las etapas de endometrio, estadio embrionario, lo simula, lo remeda, lo imita muy bien lo que es la fecundación in vitro, el proceso natural, pero sigue sin ser el proceso natural. Como ponemos el embrión de esa manera un poquito más artificial, por decirlo así, lo hemos puesto en el momento que hemos querido, no cuando él ha querido implantarse, siempre queremos extremar las precauciones y porque también ha costado mucho llegar ahí. O sea, una paciente que se ha sometido a este proceso lleva mucha historia, mucho tiempo, mucho dinero a veces invertido y entonces queremos extremar. ¿Y cómo extremamos? Con medidas empíricas que decimos, oye, el mantener reposo no va a ir mal, eso seguro. El no tener relaciones y que no se contraiga el útero en una relación sexual no va a ir mal. Entonces, y que incluso podría ir bien, pero lo decimos sin conocimiento de causa, insisto. Probablemente no habría ningún problema, a juzgar por lo que ocurre, insisto, a nivel natural. Pero seguimos recomendándoles, si yo ahora dijera lo contrario, esta tarde yo he dado dos hojas con eso. No mantener relaciones hasta los 15 días. Si yo ahora dijera lo contrario, diríamos, ¿para qué me das esta hoja? Bueno, la doy porque es una costumbre y porque queremos extremar las precauciones. Pero probablemente no ocurriría nada. Yo estoy casi convencido. Vale, vale, muy bien. A ver, tenemos aquí otro caso que dice 2 abortos, 4 inseminaciones fallidas con 2 de antimuleriana. A los 3 meses le bajó la antimuleriana a 0,4. Le hacen una fecundación in vitro y extraen 4 ovocitos y fecunda solo uno. Mañana le hacen la transferencia. No pregunta nada más, o sea, no pregunta nada en realidad, pero entiendo que querrá saber qué es lo que está pasando, ¿no? Que esa bajada Vale. de antimuleriana, Por un que lado, los abortos. Mira, si ha tenido 2 abortos, no sabemos si han sido espontáneos o han sido mediante las inseminaciones. En cualquier caso, da igual, ha tenido 2 abortos, sea como los haya conseguido. Eso ya implica el haberse hecho el estudio de abortos. Sabemos la trombofilia, el cariotipo, etcétera. Me imagino que una vez que ha tenido esos 2 abortos, antes de la fecundación in vitro, le han hecho esas pruebas. Por lo que respecta a la antimuleriana, es muy raro que en 3 meses tenga esa caída tan brusca. Yo quiero pensar que se la ha hecho quizás en 2 laboratorios diferentes que puedan utilizar otra metodología o otra unidad de medida. Hay laboratorios que lo miden en nanogramos y otros en minimoles. Quiero decir, primero, no sé si es el mismo laboratorio, no sé si es la misma unidad de medida, porque en 3 meses una bajada de 2 y pico a 0,3 me parece de algo 2 totalmente a muy 0,4. 0,4. Me parece rarísimo. Pero en cualquier caso, lo siento por ella, ojalá no sea así, me da la sensación que es más real quizás la de 0,4, porque con 2 y pico, 4 bocitos es un número muy bajito. Entonces, casi me inclino más a pensar que la tiene más cerca del 0,4 que del 2 y pico. Probablemente estemos ante una reserva folicular más bien baja y por eso se han obtenido poquitos óvulos. Y además la fecundación, cuando la reserva es bajita, hay veces que la calidad orbitaria no es tan buena y fecundan menos. Entonces, depende de la edad que tenga, aunque solo tenga un embrión, la probabilidad de gestar va a ser muy alta. Si tiene una edad por encima de 35, con solo un embrión y reserva baja va a ser un poquito más complicado, pero evidentemente se recomienda hacer la transferencia porque puede ser un buen embrión, aunque solo provenga puede ser de un buen óvulo, aunque solo tenga un embrión y quedarse embarazada. Yo desde luego haría la transferencia, pero si no se queda, creo que estaríamos en un caso de probablemente una reserva folicular baja y ese, digamos, asincronía entre los niveles de antimuleriana probablemente sean más
la segunda que la primera, pero habría que repetírsela otra vez la antimuleriana, si no se queda. ¿Perdona? Sí, sí, Ah, sí, vale, sí, sí. perdona, Te digo, perdona. sí, sí. Abortos de repetición con pruebas bien, sin trombofilia, sin SAF. ¿Qué puede hacer? ¿Tiene sentido intentar una FIV sin DGP? Las pruebas bien, ya he visto que se ha descartado el síndrome tifosfolípido, la trombofilia se ha descartado, supongo que tendrá los cariotipos, lo de siempre que decimos, la cavidad uterina estará bien, se habrá hecho un estudio de cavidad uterina, si todas las causas posibles de abortos de repetición se han descartado, vamos a ver, hacer una fecundación in vitro en principio no está muy indicado, no es una indicación de las clásicas. El aborto de repetición no es una indicación clásica de fecundación in vitro, pero sí que la hacemos a veces. Seguro que hay mujeres que tras abortos les han recomendado una fecundación. Y a veces se hace, no solo por hacer el análisis genético, el PGT que también. A veces se hace porque aumenta la probabilidad de gestar, aún sin hacer PGT, porque vamos a obtener varios óvulos, no solo uno, que es el que va a obtener ese mes. Vamos a obtener varios óvulos, como sabéis, los vamos a fecundar todos, los vamos a cultivar todos y al final vamos a hacer una selección embrionaria. La selección embrionaria se va a hacer morfológica con la incubadora Time-Lapse e incluso haciendo un PGT, un análisis genético. Al final vamos a poder seleccionar embrión, cosa que en una relación sexual no se puede hacer. Por tanto, la causa de aborto, haciendo todas esas cosas que conlleva la fecundación in vitro, va a disminuir, pero no va a ser seguro que no vuelva a abortar, porque la fecundación in vitro nunca podemos asegurar a una paciente que es la solución definitiva para que no aborte, pero le va a aportar todas estas cosas, fundamentalmente el análisis genético, el PGT, pero no solo, como he comentado. O sea que podría en algún caso ser una indicación. Sí. A ver. Ay, es que esta pregunta está cortada. Nos han dejado una pregunta en la cajita que dice: operada de endometriosis 2 veces, se ha hecho una fecundación in vitro con un blasto A que no implantó, se me ha vuelto a reproducir la endometriosis, entiendo, pero no dices nada más. Uh-huh. Hay Pues si un solo poquito de se le ha información. transferido un blasto, si solo se le ha transferido un blasto, quiero pensar que puede ser un poquito agresiva la endometriosis, que tenga quistes de ovario y además es recidivante y por eso o su reserva folicular está más bajita o hay dificultad para la extracción de óvulos por los propios quistes, que a veces se sitúan en un plano anterior a los folículos y no se pueden funcionar. Entonces, probabilidad de embarazo, como siempre, también en función de la edad, aunque solo se obtenga un blastocisto y tenga una endometriosis, tiene. Lo que pasa es que si es agresiva, recidivante, que conlleva varias cirugías, eso va a hacer disminuir la tasa de embarazo, aunque solo sea porque vamos a tener menos respuesta y Claro, menos óvulos. dice que tiene un endometrioma muy pequeño que le vieron en una eco de control, Si es un que sí puede tener endometrioma, esperanza. si es un endometrioma pequeño, sí, puede tener esperanzas, claro que sí, sin Sí, problema. Por tener una endometriosis, la esperanza de gestación, por supuesto, que es alta. bueno, qué bien. Vale, a ver. Pareja con una reversión de una vasectomía hecha en mayo del 2023. Les dijeron que 3 meses como mínimo para que todo empezara a funcionar correctamente. Tienen 42 años, ella, sin problemas en ovarios ni en útero, y todavía no han conseguido el embarazo y está tomando Natalven. No dice el tiempo que lleva tampoco buscando. Ya. Lo primero, me imagino que ya habrá pasado el tiempo suficiente como para hacer un seminograma al chico para ver si ha habido. Hay veces que Entiendo. la recuperación puede ser más tarde, ¿eh? Más tarde de 3 meses. El problema es que, claro, esta pareja, por lo que me cuentas, tienen 42. Decirles, mira, no vamos a hacer nada hasta los 43, hasta dentro de un año, porque durante todo ese plazo puede haber recuperación espermática, que a veces es un poquito lenta. Si a los 3 meses haces un seminograma y ves que no hay nada de recuperación, puedes empezar a pensar que a lo mejor no tiene solución. Pero es verdad que a veces se recuperan más tarde. Pero claro, estamos en una pareja con una edad ya un poquito límite, que tampoco permite esperar, pues eso, vamos a esperar un año sin hacer nada y a ver cómo tienes el semen. Porque eso es una edad crítica y la reserva folicular de la chica pues va a estar muy deteriorada. Yo intentaría acelerar las cosas en su caso, o sea, no le aconsejaría una pauta expectante como hacemos a veces de espérate a ver, no. Yo le haría un seminograma, si hay espermatozoides
Le haría, por supuesto, ahí un estudio, una reserva folicular, un antimicrobiano, una eco, y si tiene la reserva ya justita, incluso les recomendaría hacer una fecundación in vitro, porque aunque haya poquitos espermatozoides, como sabes, es posible la fecundación in vitro. Pero en cambio, si hay pocos espermatozoides o la recuperación va a ser muy lenta, o al final se van a poder recuperar espermatozoides, pero en escasa cantidad, embarazo espontáneo va a ser muy difícil que obtengan. Nos Vamos escribe, a unir. nos está escribiendo y nos dice que tiene una reserva ovárica alta. Ya, pero claro, aunque tenga la reserva ovárica alta, es igual, porque también decimos siempre que lo más importante, además de la reserva, es la calidad ovocitaria. Y la calidad ovocitaria va unida directamente a la edad. Entonces, puedes tener una reserva muy alta a los 44 y no haber manera de conseguir el embarazo. Y puede ser muy bajita a los 30 y tenerlo más fácil. Entonces, la reserva folicular alta es importante tenerla en cualquier edad. A su edad es mucho mejor tenerla alta que baja. Pero porque puedes hacer procedimientos como la fecundación in vitro para luego hacer análisis genéticos del embrión. O sea, una reserva alta en una chica de más de 40 años te permite eso. Pero a nivel espontáneo, probablemente muchos de los óvulos que ella va a ovular no sean buenos. Entonces, si encima el semen tiene un problema, no es imposible quedarse embarazada nunca. Esa esperanza siempre tiene que haber, pero es difícil. Yo desde luego no le aconsejaría con 42 años, si encima hay una recuperación espermática bajita, no le recomendaría esperar mucho. Intentaría ya hacer una fecundación in vitro. Vale, vale. Nos preguntan también que qué pruebas hay que hacer si hay un fallo de implantación después de haber tenido 3 embriones de calidad y que no hayan implantado. Bueno, pues como ves es una pregunta que ya hemos en cierto modo tocado, comentado, Sí. porque es una, como os he comentado, tanto el endometrio refractario como el fallo de implantación, es una de las preguntas clásicas que se hacen ellas, que nos hacemos nosotros, que estudiamos siempre en los congresos, porque realmente es un tema complejo. Falta un dato importante, como siempre, que es la edad. O sea, ante un fallo de implantación de 3 embriones euploides en una mujer de 34 años, desde luego hay que hacer un estudio de varias cosas. Otra cosa es que la chica tenga, pues como en el caso anterior, 42 o 43 años. Yo, por la experiencia, desde luego, no solo por la experiencia, sino también por lo que hemos comentado y leído en numerosas ocasiones, con embriones de buena calidad, si no han sido hechos una biopsia embrionaria, un PGT con 42 años, pensar que puede haber un fallo de implantación, yo me inclino más a pensar que esa chica se beneficiará más de una ovodonación porque probablemente la calidad no estaba mal en el embrión, sino que estaba en el óvulo que la ha transmitido al embrión. Ahora, si es una chica más joven, por debajo de 37 años, con 3 embriones buenos y sobre todo si son euploides comprobados genéticamente, como hemos dicho antes, por supuesto que sí que habría que hacer pruebas, lo de siempre, el estudio de la cavidad endometrial, el estudio de la trombofilia, no sé si el estudio inmunológico es más controvertido, como hemos dicho antes, los NKs o los KIR, los cariotipos, por supuesto, en fin, una serie de baterías que hacemos en esos casos, en función de la edad fundamentalmente. Vale, vamos ya a por las últimas preguntas. Nos preguntan también que qué tasa de éxito tenéis en la clínica. Pues así, en plan global, es muy difícil definirla. Y luego parece mal decir yo datos míos propios porque siempre pues parece que te estás haciendo como publicidad. Pero bueno, no puedo mentir tampoco porque si digo que tengo resultados malos sería tonto por mi parte porque sería falso, ¿no? Entonces no quiero ser triunfalista, pero sí que puedo La decir que realidad. somos un equipo pues muy experimentado. Entonces, como todo en la vida, la experiencia creo que es importante, aunque ahora se valoran a veces más los jóvenes, pero para muchas cosas la experiencia es importante y todo el equipo nuestro es muy experimentado. Entonces, merced a eso y que tenemos una unidad pues tecnológicamente pues a última, ¿no? Pues tenemos unos resultados muy buenos. Por ejemplo, no puedo hablar de ovocitos frescos porque siempre me voy a tener que referir a la edad. Es decir, yo no puedo, la tasa de embarazo con ovocitos frescos es tal. Es que si hablo de las mujeres con 44 años es muy bajita y si hablo de mujeres con 30 es muy alta. Pero hay un parámetro que te sirve para valorar realmente qué tasa de implantación tienes cuando eliminas el factor edad. Yo siempre me refiero a eso, a la ovodonación. O sea, la recepción de óvulos lo hacemos con mujeres, con donantes que son menores de 30 años. Entonces, la mayoría de esas mujeres, porque alguna mujer de 20 años puedes encontrarte que tenga malos óvulos, también, pero es raro. O sea, la mayoría de esas mujeres tienen los óvulos de muy alta calidad.
De hecho, se dice que de cada 10 óvulos a esa edad, 9 son buenos. Y por tanto se les aconseja incluso hacer estudios genéticos, diagnóstico genético, ver si el embrión es euploide cuando hacemos ovodonación, porque se da por hecho que la mayoría son euploides, son buenos embriones. Por eso las altas tasas de gestación. Entonces, en los últimos 3 o 4 años estamos teniendo unas tasas de gestación poniendo solo un embrión, que eso es importante porque la mayoría de las veces ponemos solo un embrión en fase de blastocisto, y una receptora de óvulos en solo una transferencia puede estar en tasas de un 75% aproximadamente. Como esta chica, si nos embaraza, casi siempre tenemos algún embrión congelado y hacemos una biotransferencia, ahora decimos que en un ciclo de ovodonación que conlleva la transferencia en fresco, con la transferencia o transferencias de congelados que conlleve, podemos hablar de tasas del 90% sin ruborizarnos porque es la real. Entonces, ya en mujeres con óvulos propios, pues depende de la edad. Si una chica tiene con óvulos propios 24 años, pues tenemos unas tasas parecidas a la ovodonación, muy altas. Y si una chica tiene una edad de 43 años, pues tenemos pues una tasa que no pasa del 15% o del 20%. Quiere decir que es que con ovocitos propios, como siempre, hay que referirse y tener muy claro la edad de la chica y su reserva folicular. Como decía antes, importante la reserva, pero muy importante la edad por valorar la calidad. Entonces, como eso ya hay que evaluar por tramos de edad, vamos a la ovodonación, que es un tramo de edad fijo, son óvulos buenos, y la tasa de implantación en un solo ciclo con las transferencias que conlleva, pues rondamos el 90%. Vale, a ver si nos da tiempo. Siguen entrando preguntas y tengo, bueno, a todas no nos va a dar tiempo, pero a ver si adelantamos un poquito. Tengo 35 años, endometriosis profunda, pendiente de operación para limpiar varios nódulos, adherencias y quitar ovarios por endometriomas grandes. Tras operación, tengo buena probabilidad de embarazo con ovodonación. Cuenta que ya ha hecho 2 transferencias fallidas por mala calidad del blastocisto. Me has comentado que eran 35 o 40. 35 años. 35 años. Bien. Veo que no solo van a quitar los focos de endometriosis, sino que he entendido también que le van a quitar los 2 ovarios. Por eso la chica nos habla de una ovodonación. Sí, la posibilidad de embarazo va a ser alta. O sea, ella van a hacer una limpieza de las adherencias, sobre todo le van a quitar los focos gordos de endometriosis, y aunque persistiese algún foco profundo, porque las endometriosis profundas, ella lo sabe muy bien, pues a veces son muy complejas de eliminar totalmente la endometriosis. A veces se sitúan entre el útero y el recto, o en el tabique rectovaginal, o en zonas de difícil abordaje, porque a veces precisan de cirugías con el cirujano general para hacer resecciones de algún tramo intestinal. Quiero decir que las endometriosis profundas a veces conllevan cirugías complejas, pero la mayoría de las veces el útero está indemne y por tanto lo normal es que pueda albergar un embarazo sin problema. O sea, no tiene por qué tener ningún problema luego. Vale. Perfecto. Venga, pues vamos con la última pregunta. Antimuleriana de 1 con 33 años y 0,5 con 36 años. ¿Puede seguir intentando hacer inseminaciones artificiales? Ha tenido 3 abortos, pero no sabe si haciendo una fecundación in vitro pues le podrían extraer muchos óvulos o no. Ya con la antimuleriana que me estás comentando, que ha habido una variación, lo que pasa es que es normal, han pasado varios años. 3 años. Pero es bajita, o sea, para la edad que tiene, que todavía es una edad muy buena la que tiene, ya es bastante bajita, por tanto la reserva la tiene más bien ya bajita. Entonces, yo no haría inseminaciones, y más si se ha hecho ya alguna. Me parece que ha dicho que si puedo insistir con las inseminaciones. Yo no haría más inseminaciones porque cuando la reserva folicular está muy bajita, la posibilidad de embarazo con inseminación es muy baja, es muy baja. Eso lo sabemos por experiencia. O sea, los peores resultados que tenemos en inseminación artificial suelen ser reservas foliculares muy bajas. Y de hecho a veces ni lo intentamos. Pero si es una mujer joven, aunque tenga reserva baja, sí que a veces intentamos alguna. Pero si ya se ha hecho alguna inseminación, yo no le recomendaría insistir. Desde luego iría a fecundación in vitro, que también tiene el hándicap de tener la reserva baja, pero bueno, los recursos que tenemos terapéuticos y de poder hacer cosas son mucho mayores que con una inseminación. Pues muchísimas gracias, doctor. Hemos llegado al final, nos han quedado unas cuantas preguntas por contestar, que bueno, anotaremos e intentaremos resolver en próximos directos más adelante. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias, por supuestísimo, a ti.
doctor, y gracias también a Grupo Internacional UR por Vale. acompañarnos una vez más. Y quería recordaros que por ser asociados de nuestra asociación tenéis un 10% de descuento en tratamientos FIVIXI con Grupo UR, además de una primera consulta informativa gratuita y precios especiales para el pack de diagnóstico de fertilidad, acceso a programas de garantía de embarazo, financiación sin intereses, opciones de financiación sin intereses y un 10% de descuento en pruebas genéticas y en el test prenatal no invasivo. Y bueno, y con esto ya me despido. Hay muchísimos mensajes de muchas gracias, doctor, muy amable, muchísimas Muchas gracias. gracias a todos Y y a vosotros, Elena. Gracias, ¿vale? nada, Hasta luego. Adiós. muchas gracias a todos y mucho ánimo y mucha fuerza. Nos vemos en el próximo directo. Hasta luego.